Por eso cuando usted compara la predicación de los apóstoles con la predicación del pastor Esteban Bohr, con la predicación de Oliver Coronado, de Doug Batchelor o del pastor David Gates, va a notar una diferencia abismal, porque los apóstoles hicieron énfasis en Cristo, pero estos predicadores respetables que acabo de nombrar hacen énfasis en Elena de White, en el sábado y en la ley. La diferencia es muy marcada. Tiene usted que prestarle mucha atención a esto. Por favor, analícelo, sométalo a oración y deje usted de ser un seguidor de doctrinas que no están basadas en la revelación del nuevo pacto, sino basadas en enseñanzas extrabíblicas. Cuidado con eso, ojo con eso. El Nuevo Testamento nunca pone el sábado como piedra de toque, como sello de Dios, como un día al que hay que llamar la atención de la gente. El Nuevo Testamento pone a Cristo en el centro, porque es de Cristo de quien debemos predicar y a quien debemos exaltar. Sé cristocéntrico, no seas sábadocéntrico. Es muy importante que analicemos lo que los predicadores modernos afirman y que lo comparemos con la Biblia. Porque hay personas que predican muy bonito, pero no presentan lo que la Biblia dice estrictamente, sino que le agregan al pasaje bíblico sus ideas, sus doctrinas, su propia interpretación. Y como siempre decimos, eso no está necesariamente mal. Lo que sí está mal es decir, voy a predicar la palabra de Dios, cuando en realidad estamos predicando nuestras propias interpretaciones. Y deberíamos ser honestos y decir, voy a presentar una interpretación que considero correcta, pero es mi interpretación, e invito a los oyentes para que sopesen con la Biblia, para que evalúen con la Biblia, con oración, con investigación, si lo que voy a decir es verdad o viene del hombre. Sin embargo, la mayoría de veces los predicadores dicen, voy a predicar la Biblia, voy a predicar la verdad, y denigran a los que piensan diferente. Hoy no voy a denigrar a nadie, ni siquiera a los que piensan diferente a mí, pero voy a presentar una objeción, voy a objetar una afirmación que hace el hermano Oliver Coronado con respecto al sábado. Y lo que voy a hacer no tiene como objetivo decir que él no sabe nada y que yo sé mucho. No, la dinámica es analizar y comparar con la Biblia lo que él dice, lo que él afirma sobre el sábado, sobre los 10 mandamientos, pero específicamente el sábado. No se vaya, esto va a estar muy interesante. Escuche y saque una conclusión después de haber investigado, de haber orado. Tome nota si es preciso. Permítanme leer mis argumentos. Quiero ser lo más exacto posible al compartirles este análisis que he hecho o que he escrito. Bienvenidos. El querido hermano Oliver Coronado dice, nadie puede cambiar la ley de Dios que fue escrita con su dedo y con letras de fuego. También afirma que por ello el sábado sigue vigente para que sea guardado y que si no lo guardamos, estamos en pecado e intentando borrar lo que Dios escribió con su propio dedo, y va más allá, intentando borrar el carácter de Dios. Hasta allí la afirmación de él. Ahora comienzo a expresar parte de mi análisis. Lo cierto es que no solo el dedo de Dios tiene autoridad divina, la voz de Dios también tiene autoridad divina, de manera que si el hermano Oliver quiere basar su argumento de que todos debemos guardar el sábado porque fue escrito por el dedo de Dios y que lo que escribió su dedo no cambia y sigue vigente siempre, entonces tenemos que aplicar ese mismo razonamiento a los mandamientos que Dios pronunció con su propia voz, la cual tiene la misma autoridad que su dedo. Es más, Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pero ojo,
no solo la palabra escrita con el dedo de Dios, sino su palabra expresada con su voz. En síntesis, este es el argumento del hermano Oliver Coronado. Escúchenlo bien. Dios escribió el sábado como mandamiento con su propio dedo. Por tanto, el sábado debe ser guardado por todos, y el que no lo guarde está intentando borrar el carácter de Dios. Ahora, sometamos esta afirmación a un análisis crítico. Leamos para ello Levítico 23, 1 al 8. Escuche muy bien. Dice así: Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, es de Jehová en donde quiera que habitéis. Noten que aquí está hablando la voz de Dios y está hablando con autoridad. Siempre que Él habla lo que hay en su corazón y con esa autoridad que le confiere el ser el autor de la vida, el ser el que rige el universo. Pero sigue diciendo el pasaje, no solamente habla del sábado, sigue diciendo con esa misma autoridad: Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Con la misma autoridad que entrega el reposo sabático, entrega la Pascua de Jehová. Y sigue diciendo: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahí está, la voz de Dios hablándole a Moisés e instituyendo fiestas solemnes perpetuas que Dios le entrega al pueblo de Israel como fiestas perpetuas. Ahora Génesis 17, 9 al 11 dice: Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Estos mandamientos, sin contar los mandamientos que la Biblia afirma que Dios le dio a Israel con respecto a apedrear a los idólatras, a los adúlteros, a los malos hijos y a los blasfemos, entre otros. Si el razonamiento del hermano Oliver Coronado fuera cierto, tendríamos que cumplirlo con los pasajes que acabamos de leer también, a menos que llegáramos a la falsa conclusión de que el dedo de Dios tiene más autoridad que la voz de Dios. Ese argumento es falaz, es una falacia, y normalmente lo expresan así. Lo que pasa es que los mandamientos que no fueron escritos con el dedo de Dios ya no están vigentes. ¿Dónde dice tal cosa en la Biblia? Eso es un invento, es un mal argumento. Pero este argumento no lo usan para el diezmo, porque aunque el diezmo no está entre los 10 mandamientos, es decir, el mandamiento del diezmo no fue escrito con el dedo de Dios, el diezmo sí lo toman como vigente todavía. ¿Notan cómo esos argumentos falaces son convenientes? ¿Cómo lo aplican de acuerdo a la conveniencia? Hermanos y hermanas, no hay tal cosa como que los mandamientos escritos con el dedo de Dios son más grandes o de más autoridad. La voz de Dios, su palabra y su dedo están en la misma categoría. Por lo tanto,
Cada mandamiento de Dios tiene la misma autoridad, esté o no esté en las dos tablas de piedra. ¿Por qué los otros mandamientos no fueron escritos por el dedo de Dios, pero sí fueron hablados por la voz de Dios? Eso es sencillo, porque eran demasiados mandamientos, y si se escribían tantos mandamientos, no hubieran podido cargarlos, y ellos eran un pueblo nómada. Pero Dios quería que entendiéramos que su voz tenía la misma autoridad y tiene la misma autoridad que la escritura de su dedo. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Si lo que Dios dice es palabra eterna, si lo que Dios escribe es palabra eterna, ¿cómo explicamos que los cristianos hoy día no nos circuncidamos? ¿Que los cristianos hoy día no estamos obligados a guardar el sábado? ¿O que si no guardamos el sábado estamos en pecado? ¿Cómo explicamos que no estamos pecando por no guardar la Pascua, ni los panes sin levadura, ni las otras fiestas solemnes que en Levítico 23 Dios le entregó al pueblo de Israel con su voz de autoridad? Hay cosas que Dios mandó a Israel que no las mandó a la iglesia en el nuevo pacto. Y eso no significa que Dios cambia, sino que significa que Dios decide tratar de forma diferente con sus hijos del antiguo pacto que con sus hijos en el nuevo pacto. Y esto es justo, porque hace parte de su plan perfecto y de su pedagogía providencial. Está más que claro que hay cambios en el trato de Dios con nosotros, comparado con su trato con el pueblo de Israel. La Biblia dice que con su voz o su palabra, Dios mandó apedrear a los idólatras, a los adúlteros, a los hijos malvados, y aunque su voz o su palabra permanecen para siempre, estos mandamientos no están en vigor hoy, sino imagínense cuántos de nosotros estaríamos ya muertos, porque de alguna manera o hemos sido malos hijos, o idólatras, o adúlteros. También leímos en Levítico 23 que Dios mandó que se observara la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y el sábado. Y además también habla allí de sábados que caían en días que no eran el séptimo día. Y hay una pregunta obligada. ¿Por qué el hermano Oliver Coronado no le da vigencia a estos mandamientos que con la propia voz de Dios el Señor le entregó al pueblo como mandamientos perpetuos? ¿Acaso la voz de Dios, la palabra de Dios, tiene menos autoridad que el dedo de Dios? Con su palabra y su voz, Dios mandó a Abraham y a toda su descendencia a circuncidarse por pacto perpetuo. Pero en el nuevo pacto, la circuncisión no es un requisito para el cristiano, por más que Dios mismo lo haya mandado, por más que la palabra de Dios dure para siempre. Los principios de cada mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento sobreviven porque son esenciales, pero no apedreamos a los idólatras o a los malos hijos. Sin embargo, les decimos firmemente que el pecado es muerte y que deben venir a Cristo como son, para que Él los redima y puedan apartarse del pecado. No mandamos a nadie a circuncidarse, pero invitamos a todos a venir a Cristo para que Él circuncide nuestros corazones. No le decimos a la gente que si no guarda el sábado está perdido o está en pecado, pero los llamamos a venir a Cristo con sus cargas, con sus pecados, que vengan a Él tal como son, porque Él los llama para darles pleno descanso, un descanso que el día sábado no le puede dar a ninguna criatura. Ese descanso sí lo puede dar Cristo Jesús, quien es el verdadero sábado, el verdadero reposo del Señor. Ahora, todo lo que Dios quería que la iglesia bajo el nuevo pacto cumpliera, fue dicho en el Nuevo Testamento. Y lo del sábado no está. No vamos a encontrar
un mandamiento de Jesús o de los apóstoles para que guardemos el sábado. Y tampoco se dice en el Nuevo Testamento que no guardar el sábado es pecado. Los apóstoles fueron los encargados de presentar el mensaje relevante de Jesús para el mundo entero y las verdades que Dios quiso recalcar y sobre las cuales hacer énfasis. Y no debe sorprendernos que ninguno de ellos haya hecho énfasis en el sábado. Debemos notar que para los judíos el tema del sábado era y es relevante, no porque ellos lo quisieron, sino porque Dios así lo dispuso y el Antiguo Testamento da testimonio abundante de ello. Cuando Dios llamó a los gentiles para que éstos hicieran parte de su iglesia, parte de su pueblo, necesitando ellos ser capacitados e instruidos acerca de las cosas que Jesús enseñó, los apóstoles no tomaron el sábado como tema central para enseñarles. Y eso que Jesús les había dicho a los apóstoles lo siguiente, en Mateo 28, 19 y 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos testimonio fiel de lo que los siervos de Dios, llamados por Jesús para instruir a la iglesia cristiana gentil en cuanto a lo que Dios quería que aprendieran sobre el Evangelio en cada libro del Nuevo Testamento. Ahí está el testimonio fiel de lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia en el Nuevo Pacto. Y en ninguno de ellos se hace un llamado y una instrucción detallada para enseñar a los conversos a guardar el sábado, como si la hay con respecto al matrimonio, a la adoración verdadera, a la esperanza bienaventurada de su venida, enseñanzas con respecto a cómo debemos tratarnos los unos a los otros, cómo debemos amarnos los unos con los otros, también con respecto a apartarnos de la idolatría y también de la fornicación. Sin embargo, sobre el sábado no hay tales cátedras, ni en Pedro, ni en Juan, ni en Santiago, ni en Pablo. Si Jesús dio un claro mandamiento a los apóstoles de que enseñaran todas las cosas que Jesús les había mandado, entonces, mirando los escritos y las predicaciones de los apóstoles, nos daremos cuenta de cuáles son los mandamientos de Cristo, que Él espera que sean enseñados bajo el nuevo pacto, porque los apóstoles obedecieron el mandamiento que Cristo les hizo de ir a predicar a los gentiles, de ir a enseñar todos los mandamientos que Cristo les mandó que enseñasen. Pero, oh sorpresa, no hay un mandamiento sobre el sábado dado por los apóstoles a las iglesias en sus cartas. Eso demuestra que el sábado no es un mandamiento de Cristo para los gentiles que lo recibieron como Señor y como Salvador. Esto está más que claro. Así como en el nuevo pacto el templo ya no es lo que era en el antiguo pacto, ahora el templo es Cristo, así como el sacerdocio ya no es como era en el antiguo pacto, ahora el sacerdocio le corresponde a Cristo, así como el cordero ya no es un animalito, sino que ahora el cordero es Cristo. Lo mismo sucede con el sábado. Ya no es el sábado el que tiene el enfoque ni el que debe ser predicado. Ahora nuestro reposo constante y santo es Cristo, y es de Cristo de quien debemos predicar. Si usted analiza las predicaciones de Pedro, las predicaciones de Pablo, no va a encontrar el sábado allí. Y alguno dirá, pero es que ellos le predicaron a judíos que sabían mucho del sábado. Ese es un mal argumento, porque Pedro y Pablo en muchas ocasiones les predicaron a gentiles. Y su predicación no fue, vengan
al pacto de Dios, circuncídense, guarden las fiestas solemnes, guarden el sábado, sino Cristo. Ellos hablaban de Cristo. Su enfoque, su tema, su verdad presente nunca fue el sábado. Siempre fue Cristo. Por tanto, la iglesia que hoy en día pretenda que la verdad presente es el sábado y es la ley, se está saliendo de la instrucción que Cristo le dio a los apóstoles, del énfasis bíblico para la iglesia del nuevo pacto, y tendrá que sustentar su verdad presente no con la revelación que Dios le hizo a la iglesia cristiana, sino con una nueva revelación, como lo hace la iglesia adventista, basando más y sustentando más su verdad presente, que ellos dicen que es el sábado, el juicio investigador, el mensaje de los 3 ángeles, basando mucho más sus predicaciones en lo que ellos llaman la luz que dio Elena de White o que dio Dios a través de Elena de White, que basando su predicación en el Nuevo Testamento. Por eso cuando usted compara la predicación de los apóstoles con la predicación del pastor Esteban Bohr, con la predicación de Oliver Coronado, de Doug Batchelor o del pastor David Gates, va a notar una diferencia abismal, porque los apóstoles hicieron énfasis en Cristo, pero estos predicadores respetables que acabo de nombrar hacen énfasis en Elena de White, en el sábado y en la ley. La diferencia es muy marcada. Tiene usted que prestarle mucha atención a esto. Por favor, analícelo, sométalo a oración y deje usted de ser un seguidor de doctrinas que no están basadas en la revelación del nuevo pacto, sino basadas en enseñanzas extrabíblicas. Cuidado con eso, ojo con eso. El Nuevo Testamento nunca pone el sábado como piedra de toque, como sello de Dios, como un día al que hay que llamar la atención de la gente. El Nuevo Testamento pone a Cristo en el centro, porque es de Cristo de quien debemos predicar y a quien debemos exaltar. Sé cristocéntrico, no seas sábado-céntrico. El énfasis que hace la hermana de White en el sábado y en la ley es copiado por los predicadores que afirman que ella es una profeta o una mensajera de Dios para estos últimos tiempos. Y ese mensaje tan centrado en el sábado, tan centrado en la ley, lleva a los feligreses a sentirse con un peso. Y ese peso es que su conciencia les dice que le deben contar a sus vecinos que el sábado es el día de reposo. Y yo pregunto, mis hermanos y hermanas, ¿de qué les sirve a la gente saber que el sábado es el día de reposo cuando lo que necesitan es el descanso que da Cristo, no en un día, sino el descanso del pecado? El descanso cuando los abraza y los reciben como Salvador. Entran a su descanso, entran a su salvación y ahora Cristo se encarga de purificarlos, de santificarlos para Él. Ya no en un día de reposo, ya no en el 7º día, sino en su mensaje perfecto, en su mensaje de amor, en su mensaje de salvación. Y como siempre digo, si usted es sabático, si guarda el sábado y ama a Jesús, sígalo haciendo. Tiene derecho a hacerlo, pero en lo que sí no tiene derecho es a decirle a la gente occidental que no es israelita, que si no guarda el sábado está violando la ley. Cuando en 1 de Juan 3:4 el apóstol Juan dice que el pecado es transgresión de la ley, usted tiene que leer todo el contexto. Léase todo el capítulo 3 y se va a dar cuenta que ahí no habla del sábado. Cuando Juan habla de la ley, habla de la ley del nuevo pacto. Y la ley del nuevo pacto siempre está centrada en un resumen que Cristo hizo. Jesús dijo que hacer con los demás lo que nosotros queremos que ellos hagan con nosotros, de eso depende toda la ley y todos los profetas. Como diciendo, si quieres guardar toda la ley y los profetas, es sencillo. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Pablo sigue el ejemplo de Jesús y dice, toda la ley se resume en esta sentencia:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley en el nuevo pacto. Y Juan, en 1 de Juan 3, habla de transgredir la ley, pero no habla de que el que no guarda el sábado está en pecado. Él habla y desarrolla su argumento hablando de Caín, cómo Caín mató a Abel y cómo Caín es un ejemplo de transgresor de la ley. Y dice Juan allí y en todo su libro que si no amamos a nuestro prójimo, estamos en injusticia, estamos en la oscuridad, porque el énfasis que hace el Nuevo Testamento y los apóstoles con respecto a la ley nunca gira en torno al sábado. Siempre gira en torno a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es más, el mismo Santiago, en Santiago 2, cuando habla de la ley real, no menciona el sábado. Siempre menciona los mandamientos que tienen que ver con el amor a nuestro prójimo. Y él dice que si guardamos la ley real conforme a la Escritura, y luego cita, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No habla del sábado. No habla del sábado Pablo, ni Santiago, ni Juan, ni Pedro. No mandan a la iglesia a guardar el sábado, hermanos. El énfasis está en Cristo y en amar a nuestro prójimo. En 1 de Juan 3, también Juan lo hace claro. Él dice, y este es su mandamiento, que creamos en el Hijo de Dios, que creamos en Cristo. Y luego complementa diciendo, y que nos amemos los unos a los otros. Más que claro. Hemos visto hoy que Jesús mandó a los apóstoles a enseñar todas las cosas que Él les mandó. Ninguno de los apóstoles enseñó a la iglesia del nuevo pacto a guardar el sábado. Hemos visto que aunque la palabra de Dios tiene autoridad eterna y nunca deja de ser, lo que Él mandó al pueblo de Israel se cumple y debe ser cumplido por nosotros, pero no en detalle, sino en principio, en esencia. Así como no nos circuncidamos, así como no tenemos un templo sagrado como lo tenía Israel, así como no ofrecemos sacrificios de cordero, así como no guardamos las fiestas solemnes, asimismo no guardamos el sábado, porque era una festividad que Dios estableció para el pueblo de Israel. Así lo testifica la Biblia. Antes de Israel, ni siquiera Abraham guardó el sábado. No se dice que Abraham guarde el sábado. Y Génesis 2, 1 al 3 no dice que Dios le entregó el sábado a Adán y a Eva. Antes de Israel, no registra la Biblia que alguien haya guardado el sábado como mandamiento de Dios. De manera que nosotros somos llamados al verdadero sábado, que es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que, hermano Oliver Coronado, le invito a predicar a Cristo, a predicar la salvación de Cristo y no hacer el énfasis que hace la señora de White, la cual no es bíblica y toma pasajes de la Biblia aplicándolos de manera equivocada a un pueblo al que Dios no le mandó a guardar el sábado.